Pesadilla en la carretera. Una historia de terror y apariciones nocturnas. Eran las 2 de la madrugada cuando mi hermano y yo salimos de la fiesta de una amiga. El cielo estaba oscuro y la lluvia caía sin piedad. Deberíamos haber salido más temprano, comenté, recordando los rumores sobre secuestros y asesinatos en estos parajes. Nah, estaremos bien, me respondió mi hermano, subiendo el volumen de la radio para ahogar el ruido de la lluvia que golpeaba el techo del coche. Unos kilómetros más adelante, las luces del coche parpadearon y la radio se cortó, dejándonos en silencio. Mi hermano intentó arrancar el coche de nuevo, pero fue en vano. Genial, ¿y ahora qué hacemos?, dijo, mirando su teléfono. Y para colmo no hay señal. Nos quedamos ahí, esperando a que algo mágico sucediera, pero en lugar de eso, algo golpeó la ventana trasera del coche. Nos giramos al mismo tiempo y vimos una cara pálida y desfigurada pegada al cristal. Gritamos y mi hermano intentó arrancar el coche de nuevo. Esta vez, el motor rugió y aceleramos como nunca. No habíamos recorrido mucho cuando vimos a una mujer de blanco parada en medio de la carretera. Mi hermano frenó justo a tiempo, evitando atropellarla. ¿Salimos a ayudar?, preguntó mi hermano. Antes de que pudiera responder, la mujer desapareció ante nuestros ojos. ¡Vámonos de aquí!, grité. Aceleramos de nuevo, y justo cuando pensábamos que habíamos dejado atrás todo aquello, una voz susurró desde el asiento trasero: «No escaparán». Nos giramos, y allí estaba, la cara pálida y desfigurada que habíamos visto antes, pero esta vez la figura estaba sentada entre nosotros, en el asiento trasero. Sus ojos eran cavidades oscuras y su sonrisa era una mueca torcida que helaba la sangre. El coche parecía haber entrado en un estado de suspensión, como si el tiempo se hubiera detenido. El motor rugía, pero no avanzábamos. Mi hermano y yo nos miramos, paralizados por el terror absoluto. ¿Qué eres?», balbuceó mi hermano, la voz temblorosa. La figura en el asiento trasero inclinó su cabeza hacia un lado, como si considerara la pregunta. Luego, su boca se abrió más de lo humanamente posible y dejó escapar un susurro que sonaba como un grito distante. Un eco. ¿Un eco de qué?, pregunté, arrepintiéndome de inmediato por haber entablado una conversación con aquello. «De sus peores pesadillas», respondió la figura. Su voz no provenía de su boca, sino que resonaba en nuestras cabezas como un eco en un túnel interminable. Antes de que pudiéramos decir algo más, el coche salió disparado como si una fuerza invisible lo hubiese empujado. Las ruedas chirriaron y el asfalto se convirtió en una mancha oscura, pero la figura seguía allí, sentada, inmutable. «Deben tener cuidado con las sombras que despiertan», dijo finalmente, su voz ahora un tono burlón. «La próxima vez no serán tan afortunados». Y con eso se desvaneció como si fuera una bruma, dejando el asiento trasero vacío. Mi hermano y yo nos miramos, asustados pero aliviados. El motor seguía rugiendo y ahora la carretera se extendía delante de nosotros, libre de cualquier obstáculo. No paramos hasta llegar a casa, temiendo que aquella aparición volviera a manifestarse. Ninguno de nosotros habló durante el resto del viaje, y cuando finalmente apagamos el motor en el estacionamiento de nuestro edificio, supimos que habíamos vivido algo que trascendía toda explicación lógica. Pesadilla en la carretera. Mi encuentro paranormal en el puente maldito. Era una noche de tormenta como pocas. Había trabajado hasta tarde y los ríos de mi barrio amenazaban con desbordarse.
No tenía más opción que cruzar el viejo puente, un lugar tétrico donde, según los rumores locales, numerosas personas se habían quitado la vida. La lluvia caía con furia y el viento me golpeaba la cara mientras me adentraba en la oscuridad. Encendí las luces del coche al máximo y reduje la velocidad. La visibilidad era prácticamente nula y el asfalto resbaladizo. A medida que me acercaba al puente, una sensación de opresión se apoderó de mí. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre estaba de pie al borde del puente, su figura apenas visible a través del diluvio. Mi primer impulso fue detenerme y ayudar, pero algo me detuvo. Había algo decididamente mal en cómo se mantenía erguido contra el viento y la lluvia, como si fuera ajeno a las leyes de la naturaleza. Decidí acelerar, pero justo cuando estaba a punto de pasar junto a él, se giró. Sus ojos eran pozos negros que me atraparon instantáneamente. Mi corazón se detuvo, y el coche hizo lo mismo. Se detuvo por sí solo como si algo hubiera cortado el suministro de gasolina. Frenéticamente, intenté arrancar el motor de nuevo. Giré la llave, apreté el acelerador, pero nada sucedía. El motor estaba muerto, como si hubiera decidido abandonarme en este momento de absoluto terror. De repente, los espejos retrovisores se llenaron de oscuridad y su rostro emergió de ella. Primero difuso, luego cada vez más nítido, como si estuviera siendo transmitido a través de una señal de televisión mal sintonizada. Sus ojos seguían siendo esos pozos negros que absorbían toda la luz y la esperanza. ¿Por qué intentas huir?, susurró su voz, pero no era una voz normal. Era como un coro de lamentos, un sinfín de voces en una, todas cargadas de desesperación eterna. Paralizado, no pude responder. De alguna manera, su presencia me había inmovilizado, no solo física, sino también mentalmente. Era como si me hubiera arrebatado la capacidad de pensar, de actuar, de ser. De repente, el coche arrancó como si nada hubiera pasado. Aceleré como nunca antes, cruzando el puente y alejándome de ese lugar maldito. Pero algo había cambiado. Desde esa fatídica noche, empecé a notar cosas extrañas en mi vida diaria que me hacían cuestionar mi cordura. Empezó con sombras inexplicables que se deslizaban a través de las paredes de mi casa. Luego vinieron los susurros, voces apenas audibles que parecían provenir de ninguna parte. Lo más aterrador ocurrió una semana después de cruzar el puente. Me desperté en medio de la noche y sentí que algo pesaba sobre mi pecho. No podía moverme. Estaba completamente paralizado. Miré hacia abajo y allí estaba, la figura del puente, sentada sobre mí. Sus ojos eran un vacío infinito que me succionaba. Abrió su boca de manera antinatural, como si fuera a devorarme, y dejó escapar un grito ensordecedor que no era humano. Sentí como si mi alma fuera arrancada de mi cuerpo. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, se desvaneció. Me quedé allí, jadeando, empapado en sudor. No podía decir si lo que había experimentado era real o simplemente una pesadilla vívida. Decidí buscar ayuda. Fui a un medium local que me dijo que había sido marcado por una entidad de otro plano. Me dio un amuleto para protegerme, pero me advirtió que la atracción del puente seguiría siendo fuerte. Ahora, cada vez que conduzco cerca de esa área, el amuleto empieza a vibrar y siento un tirón en mi ser, como si algo quisiera arrastrarme de vuelta al puente. He intentado evitar la zona, pero es como si una fuerza magnética me empujara constantemente hacia ella. No sé qué me espera si algún día no puedo resistir el impulso de volver, pero algo en mi interior me dice que no sería algo de este mundo, ni tampoco algo que pudiera contar para vivir.
Otro día. La carretera del terror. Sobreviviendo a una noche de lluvia y encuentros paranormales. Estaba manejando en una carretera solitaria. Era de noche y la lluvia no cesaba. Los limpiaparabrisas apenas podían con la intensidad del agua que caía del cielo. De repente, sentí un golpe fuerte y el volante se sacudió en mis manos. El neumático delantero derecho había explotado. Perdí el control del coche y me desvié de la carretera, cayendo por un barranco empinado. Cuando finalmente me detuve, el coche estaba destrozado y yo tenía el cinturón de seguridad apretado contra mi pecho. Miré a mi alrededor. Estaba completamente solo en una oscuridad penetrante, iluminada solo por los destellos esporádicos de mi coche dañado. Sacudido, pero relativamente ileso, saqué mi teléfono móvil. Sin señal. Genial. Me armé de valor y salí del vehículo. La lluvia había disminuido en un ligero goteo, pero el aire estaba cargado de una electricidad que hacía que los vellos de mis brazos se erizaran. Empecé a trepar de vuelta hacia la carretera con la vaga esperanza de conseguir señal o que pasara otro vehículo. Fue entonces cuando escuché el sonido, un llanto suave y distante que resonaba a través de los árboles. Me detuve. ¿Era mi imaginación jugándome una mala pasada? El llanto se intensificó, convirtiéndose en un gemido lastimero. Siguiendo el sonido, me encontré frente a una vieja cabaña de madera, medio oculta entre la maleza y los árboles. Ahora el llanto parecía provenir de dentro. «¿Hola?», grité. «¿Hay alguien ahí? ¿Necesita ayuda?». De repente, el llanto se detuvo. Un silencio sepulcral llenó el aire. La puerta de la cabaña se abrió lentamente. Lo que vi ahí paralizó mi corazón. Era una mujer, o algo que solía serlo. Su cara estaba pálida y desfigurada. Sus ojos eran dos pozos negros y su boca estaba torcida en una sonrisa siniestra. Ella se acercó a mí, pero algo en su movimiento era grotesco y antinatural. Estiró su mano hacia mí y en ese momento cada célula de mi cuerpo gritó peligro. Y en ese momento cada célula de mi cuerpo gritó peligro. Di media vuelta y corrí como nunca antes había corrido en mi vida. Oía que algo o alguien me perseguía. Llegué a la carretera justo cuando un camión se acercaba. Moví los brazos desesperado y para mi alivio, el camión se detuvo. Subí al vehículo sin mirar atrás, casi lanzándome hacia la cabina en mi prisa por alejarme de la horripilante presencia que había dejado atrás en el barranco. «¿Todo bien, amigo?», preguntó el camionero, un hombre mayor con una barba gris y ojos cansados pero amables. «Tuve un accidente y vi algo», tartamudeé, todavía tratando de recuperar el aliento y comprender lo que acababa de suceder. El hombre asintió como si entendiera más de lo que decía. «Estas carreteras pueden ser traicioneras, especialmente de noche y con lluvia. ¿Viste algo como una figura?». Mi corazón se detuvo. «¿Cómo lo sabe?». El camionero mantuvo sus ojos en la carretera. «No es la primera vez que escucho algo así en esta área. Hay muchas historias sobre este tramo de la carretera. Ya sabe, cosas que prefieres no encontrar». Seguimos en silencio durante unos minutos. El único sonido era el ronroneo del motor y el ocasional trueno en la distancia. Me sentía un poco más seguro, pero no del todo. Mis ojos seguían siendo atraídos hacia los espejos retrovisores, casi esperando ver esa cara pálida y desfigurada emergiendo de la oscuridad. Llegamos a un área más poblada y el camionero me dejó en una estación de servicio. «Tenga cuidado por ahí y quizás evite manejar en esta carretera de noche»,
me advirtió antes de irse. Entré en la estación de servicio para llamar a una grúa y organizar el remolque de mi coche accidentado. Mientras estaba allí, miré a través de la ventana de vidrio a la carretera oscura más allá, y juraría que, por un breve momento, vi una figura parada al otro lado de la carretera, casi fuera del alcance de las luces de la calle. Una figura que parecía estar mirándome. Por mucho que quiera creer que solo fue mi imaginación, algo en mi interior me dice que lo que experimenté esa noche fue tan real como la lluvia que aún goteaba en los charcos del estacionamiento. La noche en la que un accidente nos conectó al más allá. Era una noche de sábado como cualquier otra. Mi compañero de trabajo, Alex, y yo regresábamos de un turno largo y cansado. La lluvia golpeaba el parabrisas con tanta fuerza que las escobillas apenas podían seguir el ritmo. La carretera estaba casi vacía, lo que normalmente sería una bendición, pero esa noche se sentía más como un presagio. Ojalá lleguemos pronto, murmuró Alex, mirando nervioso por la ventana. Estaba a punto de responder cuando un coche apareció de la nada, directamente en nuestro camino. Instintivamente pisé el freno y giré el volante. Hubo un estruendo metálico, y todo lo que recuerdo después fue el sonido de la lluvia golpeando el techo del coche. Cuando recuperé la conciencia, noté que mi frente estaba pegajosa por el corte que había sufrido. Miré hacia Alex. Afortunadamente, también estaba vivo, aunque con algunos rasguños y moretones. Salimos del coche para evaluar la situación. El otro vehículo, un viejo sedán azul, estaba gravemente dañado en el frente. Alex y yo caminamos hacia él para ver si el conductor necesitaba ayuda, pero cuando llegamos, nos encontramos con algo completamente inesperado. El coche estaba vacío, completamente abandonado, cubierto de polvo y telarañas como si hubiera estado ahí durante años. «Esto no tiene sentido», dijo Alex, mirándome con ojos llenos de confusión y miedo. «¿Quién o qué acaba de chocarnos?». Antes de que pudiera responder, escuchamos un susurro suave pero claramente audible que venía del bosque cercano. «¡Ayúdame!», decía la voz. Alex y yo nos miramos. A pesar del peligro evidente, decidimos seguir la voz. Algo en su tono nos hizo pensar que quizás, de alguna manera, estuviera conectado con el coche abandonado. Nos adentramos en el bosque, la lluvia empapando nuestras ropas mientras la voz nos guiaba más y más profundo en la oscuridad. Finalmente, llegamos a un pequeño claro donde vimos una figura de pie junto a un árbol. «¿Eres tú quien necesita ayuda?», pregunté, aunque algo en mi interior me decía que debía huir. La figura se giró hacia nosotros, y lo que vimos nos dejó paralizados. Era un hombre, o lo que quedaba de uno, con el rostro pálido y los ojos vacíos, como si hubiera perdido toda su humanidad. «He estado atrapado aquí, esperando liberación», dijo con una voz que apenas era un susurro. «¿Quién eres?», preguntó Alex, su voz temblorosa. «Soy el último propietario del coche con el que chocaron. Un accidente aquí mismo me quitó la vida hace años, y he estado atrapado desde entonces», respondió la figura. Antes de que pudiéramos decir algo, el hombre desapareció en una bruma oscura, dejándonos solos y atónitos en el bosque. Corrimos de regreso a nuestro coche, que milagrosamente arrancó sin problemas esta vez. Mientras nos alejábamos, no pudimos evitar sentir que habíamos liberado algo o alguien, pero no estábamos seguros de si eso era algo bueno o malo. Has escuchado el vórtice del pánico.